Toca cafecito. Y una historia personal, vamos de nuevo con el morbo. Ayer venía con Zach es un amigo que tengo acá. Veníamos hablando de nuestros inicios en el mundo de la acrobacia. Y como que empecé a revivir un recuerdo que se me había olvidado, pero por completo. Yo cuando empecé a entrenar, empecé con el parkour y yo amaba el parkour con todo mi ser. Así como hay niños chicos que no tienen mucha personalidad, que no tienen mucha identidad, cuando empiezan lo que sea, o a leer, o a escuchar una música que los hace sentir súper únicos y distinto y diferente. Otros se encantan con el circo, otros con el fitness, otros son gym rats, otros con el LOL, ¿cierto? La weá es que, claro, cuando tú eres chico y tenías una personalidad un poco más voluble, digamos, es más sencillo que te enganches, que te obsesiones incluso con una que otra actividad, ¿cierto? Está caliente esta weá. Está complicado que te obsesiones cuando ya eres más adulto. Y claro, si bien yo en mi vida, cuando era más niño, porque yo empecé a entrenar a los 17, uno ya no es tan niño en esa época, pero bueno, yo probablemente era más niño que la gente de 17 a los 17. Por algún día tocaré ese tema. El punto es que cuando empecé a entrenar, cuando vi el parkour, cuando estoy hablando de la primera escuela, esto del rollo David Bell, you know, todo ese rollo a mí me flipaba. En especial porque, si bien a mí me gustaba mucho leer, me gustaba la filosofía, me gustaba la filosofía y sentía cariño y amor por las cosas que poseían esta filosofía. Y sentía rechazo por las cosas que carecían de esta. Eso quiere decir que si alguien, no sé, corría tras una pelota y la metía en un lugar, ¿cierto? Como sea, con las manos, con los pies, porque sí, yo decía, no, que fome, no hay filosofía. Obviamente, tú le podéis meter filosofía a lo que sea, si de eso se trata. Podéis hablar de la superación y mil cosas, pero para mí el parkour venía con filosofía. Tú no podías agarrar al parkour y quitarle la filosofía, no podías, estaban unidos, de ser fuerte para ser útil, de leer e interpretarlo como podía y lo que podía y a Bell y su familia, ¿cierto? Y lo que ellos entendían por el movimiento, por el parkour, you know, le parkour. Y bueno, pasa que me enamoré de esa disciplina, pero yo tenía hartas mierdas que trabajar en mi personalidad porque yo era una persona extremadamente tímida y de eso podría ser de hecho todo un video de lo patológico que era mi timidez, era una wea extrema, pero bueno, lo cambié, lo muté. Está caliente todavía. Bueno, el punto es que eventualmente con un amigo de ese entonces empezamos a entrenar, a hacer un poco el ridículo, porque cuando uno está empezando en todas estas disciplinas acrobáticas uno siempre va a hacer el ridículo al principio, y el parkour carecía de acrobacias, así que tampoco hacíamos tanto el ridículo, pero sí que nos veíamos ridículos jugando en las plazas, trepando, saltando, aprendiendo ahí el rol. El problema es que claro, en algún punto empecé a conocer más gente que iba a las plazas a ocuparlas, ¿cierto? Porque bueno, en Chile hay muchas plazas, muchos parques en donde la gente va y hace cosas. Va a ser desde jugar al futbolcito, jugar con paletas o hacer piruetas. Entonces yo empecé a rodearme de gente en algún punto que hacían acrobacia o que hicieron breakdance o que hicieron capoeira o que hicieron kung fu o que hicieron taekwondo, y empezamos a explorar el mundo de las acrobacias. Y para mi mala suerte no había tanto, mi grupo no tenía tanto parkour, de hecho éramos como dos los entusiastas del parkour así como intenso, y los demás que alguna vez lo fueron, se empezaron a dedicar se especializaron en el tricking. Y a mí me gustaban las acrobacias, pero a mí me gustaba más el parkour. Entonces yo iba a entrenar parkour a un lugar, y en ese lugar habían grupos de parkour y todo eso, y yo aprendí un poco, nunca llamé mucho la atención porque era una persona reservada, muy reservada al principio. El punto es que con el paso, yo diría que de unos 2 años, empecé a subir el nivel, porque esas cosas ocurren, por ahí, no recuerdo qué año era, 2012, 2013, no sé hace cuánto fue, ahí pongo la fecha. Y empecé a hacer más cosas, a tratar de compartir, tratar de conocer a otra gente que hiciera parkour para ampliar mi círculo de amistad. Y de esto que voy a decir ahora es de lo que va el video de hoy. Y es que los grupitos que hacían parkour allá en Chile, en ese parque, eran súper como la corneta, eran una mierda de personas, weón. Porque yo, como tenía puros amigos que hacían acrobacia, yo aprendí acrobacias eventualmente. Entonces estaba el parkour, ¿cierto? El desplazamiento efectivo, del punto A al punto B y toda la filosofía
filosofía old school, pero yo también tenía trucos. Entonces a veces iba haciendo su trazo, haciendo sus cosas tradicionales de esa época. Hoy en día la cosa es totalmente distinta. Pero antes no podías hacer cosas estúpidas o innecesarias. Tenías que ser efectivo, rápido y potente. Alguien prendió una aspiradora arriba, así que no sé si va a estar mucho rato ahí limpiando. Espero que no se escuche en el video. Ojalá que no. Bueno, yo no era muy potente, yo no tenía mucha fuerza, nunca he sido una persona muy fuerte. Pero bueno, eventualmente tenía trucos, entonces los aplicaba. Hacía mi trazo y le metía ahí un side flip, un front flip, ¿cierto? Un back flip en algún punto, un wall flip. Y eso generaba desprecio por parte de esa linda comunidad de parkour, ¿cierto? Decían, o sea, muchos que hacen función en Chile no me lo decían directamente, pero hablaban entre ellos. O simplemente llegaban a decirme, ¿y por qué hiciste eso al final? Eso no es parkour. Aquí vinimos a hacer parkour. Y tú hiciste parkour y después dejaste de hacer parkour. Aquí nosotros venimos a hacer parkour, tú no entendís nada de ser fuerte para ser útil, tú no sabes nada, tú no entiendes de lo que estás, tú no viste Calle 13, no, ¿cómo se llamaba? Era Calle algo, así que era, bueno, ahí pongo película culiada. Se ponían súper intensos, weón, me rechazaron muchas veces, y yo traté de verdad de dejar de lado mis prejuicios, porque los tengo evidentemente. Yo tenía mis prejuicios, obviamente, todos somos distintos, y ellos si bien formaron su personalidad con su estructura de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, como un maldito side flip. Por ejemplo, para mí, dentro de lo que yo interpretaba de esta filosofía del parkour, como que igual no tenía sentido entrenar mucho y luego fumar, o entrenar mucho y luego ir a tomar. Y ellos, porque eran jóvenes, malditas sea, si no hay ningún problema. Ellos lo hacían, ellos iban a entrenar una vez a la semana, porque yo entrenaba una o dos veces a la semana, yo entrenaba prácticamente todos los días porque estaba obsesionado, porque tengo un problema mental. Y yo traté de comunicarme, de interactuar con ellos, y como ellos se ponían intensos con él, entonces, ¿por qué haces acrobacias si no deberías hacer acrobacias? ¿Por qué haces parkour? No es cierto, porque se drogan, si hacen parkour y están dañando su cuerpo, su templo, así no son tan fuertes, no son tan útiles eventualmente, se están haciendo un daño. ¿Por qué? Ahora me tengo que sacar los cachitos porque me acaban de informar que tengo que ir a buscar una pizza, ¿cierto? Y si salgo así, me encima con la falda, volada como son estos republicanos culiados, volada me hacen un piercing nuevo. Bueno, ¿en qué estaba? Allá, pues, y estos hueones eran como el pico. Ay, no sé qué le pasó a mi super silla hecha con cojines. Y bueno, nomás decir que no le guardo ningún tipo de rencor, así como yo, ellos también eran unos niños pequeños. La wea estaba cerrada. Eran unos niños pequeños, así que ¿cuál es el problema? Era la wea. Soy una persona que vive con amor, no tienes enemigos. Pero claro, ¿qué pasa? Que así pienso yo hoy, a mis 32 años, pero por aquella época yo no pensaba igual, entonces yo empecé a sentir mucho resentimiento, empecé a sufrir porque no podía ir a hacer parkour sin que estuviera gente que yo respetaba, porque yo los respetaba, porque ellos eran de la vieja escuela, que se metían conmigo, que hablaban re mal de mí, y eso fue duro para mí. Entonces eventualmente me empecé a inclinar más a lo que se empezó a entender por freerunning, ¿cierto? Hacer un parkour pero con más acrobacias, y eventualmente terminé haciendo tricking. Nunca fui una persona que decidió como por convicción ser un gran triquero, nunca fui un gran triquero, por supuesto, no soy un gran triquero, hago acrobacias un poquito, incluso al día de hoy soy un entusiasta de la acrobacia y cada vez que puedo voy y hago un par de truquitos, pero claro, las cosas eran distintas por esa época. Eso nomás lo quería contar, una historia corta. Yo amaba el parkour con todo mi ser, y hoy en día está complicado, al menos en la ciudad en la que vivo actualmente, mucho para hacer parkour no hay, el clima es asqueroso, así que no se puede hacer mucho. Llegó la esposa, esta wea está mal cerrada. Así que eso, voy a dejar el video hasta acá, nos vemos en otro video. Acuérdese, dígale no a las drogas. Gracias por ver este canal.